Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque no es a través de nuestras fuerzas, sino a través de tu Santo Espíritu, Señor, de nuestro tiempo, para hacer un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Si quieres poner tu mano ahí en el pecho y decir, Señor, después de todo este día ajetreado, del comienzo de semana, de todas mis obligaciones, Señor, quiero darte el tiempo que mereces, el estudio de la palabra, el tiempo que mereces. Quiero darte el tiempo a vos que mereces. No quiero que seas lo último de mi vida, sino que seas lo primero y lo que organiza mi vida, Señor. Que puedas estar en todas las áreas de mi vida. En mi trabajo, en mis relaciones, en mi día a día, en mi cotidianeidad, pero que este tiempo lo podamos separar para el estudio de tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, es más poderosa que arma de dos filos, que separa el alma del espíritu, que discierne los pensamientos del hombre. La palabra de Dios es lumbrera a mis pies, es lámpara en mi camino. Señor, que podamos estudiar tu palabra, que podamos ser ministradas, ese pan que necesitamos espiritual lo podamos obtener hoy a través de este estudio más profundizado del libro de Ruth, que lo vamos a estar terminando, y que podamos conocer más de tu persona, más de todas las profecías que hubieron de tu llegada, de tu tarea en esta tierra, Jesús, de tu tarea de salvación, de redención, pero también de tu persona hoy actuando a través del Espíritu Santo en todas nosotras. Señor, que podamos tener un entendimiento más profundo y que una sabiduría que venga de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Libro de Ruth, capítulo 4, pero antes de empezar con la lectura de Ruth, Salmo 4. Salmo 4. Esa es una tarea que siempre estoy esperando que alguno de ustedes la haga. Lili, ¿tenés algo para decirme? Levantaste la manito, amor. ¿Yo? Hola, Sí, tenés la manito levantada. Pero no sé, no, pero no, me parece que me confundí. Bueno, ahí te bajo la mano entonces. Bueno, gracias. Bueno, ahí la bajé. Perdón. Salmo 4, no, todo bien, amor. Salmo 4. Y esta es una tarea para ustedes, chicas. Vamos a ir para la quinta clase y vamos a ver quién acepta la tarea. Si es clase 1, leemos clase 1. Clase 2, Salmo 2. Si es clase 3, leemos Salmo 3. Estamos en Salmo 4. Tenemos que leer el Salmo 4. Y de nuevo, vamos a ver si entran en onda, ¿sí? Se lo estoy tirando para que ustedes tomen esa posta, ¿sí? No la voy a hacer yo. Si la clase que viene es la clase 5, vamos a empezar ahora con los evangelios, pero la clase 5, nos toca el Salmo 5, ¿cierto? Significa que tenemos que estudiar el Salmo 5. La idea es de que una de ustedes tome la posta de decir, antes de unas horitas de ver la clase con la Noé, leo el Salmo 5 y si tengo algo para decir o estudiar sobre el Salmo 5, lo estudio y lo comparto con las chicas, ¿sí? Se entiende que esto no es pasivo. El caminar con Dios no es pasivo. El caminar con Dios es cuando vos empezás a masticar la palabra, cuando vos te empezás a interesar. Yo lo que te estoy hablando es abriendo una puerta y dando un ejemplo. Pero yo no soy la que te alimenta. La que te alimenta es Dios, a través de tu Santo Espíritu, a través de la lectura de la palabra, a través de estudio. Esto tómalo como una capacitación para que vos tomes un relevo de introducirte en el estudio de la palabra, de introducirte en oración, de introducirte en los dones espirituales, de introducirte en la administración de otras personas también. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vas a ver cuánto más creces, cuánto más conoces la persona de Dios cuando empezás a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Nosotros predicar su palabra, nosotros expandir su reino, nosotros porque no lo hace Él, nos lo dejó a nosotros con esa tarea. Dice que si nosotros no lo hacemos, hasta las piedras van a hablar. Él va a hacer hablar las piedras, pero la idea es que nosotros somos los coautores de eso, ¿sí? ¿Quién lee el Salmo 4? ¿Lo pongo en pantalla? Acá lo tengo, Noé. Flor, léelo, amor. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco.
Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Gracias, Flor. Ahí en el Salmo 4 hay un versículo que está escrito hasta en las tazas para tomar el té o el café, le escriben ese versículo. Es como recitado, es reconocido, el 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Lo habían escuchado ese antes? Sí. Bien. Salmo 4. De nuevo, dejo la posta. La semana que viene me gustaría que alguien diga, bueno, no es, yo estudié el Salmo 5, lo leo y además te doy una pequeña reseña de unos minutos. ¿Sí? ¿Es mucho? ¿Es como se siente como el colegio? No. Bien. No se sienta como el colegio. Bien, ¿quién lee Ruth? Vamos a dividir el último capítulo de Ruth en 2 lectoras. La primera de lectora va a ser capítulo 4, del versículo 1 al 12, y la otra del 13 al 22. Alguien que lea el primer versículo al 12 y después la otra agarra del 13 hasta el final del libro. Sí, hasta... ¿Quieren que lean? La que lo tenga salga y empieza a Dale, leer. falta. No sé quién empieza. Yo, si quieren, leo, pero Sí, sí. si no leo la otra Larguen, parte. larguen. ¿Arranco? Sí, hasta el versículo 12. Yo te paro cualquier cosa. Vos arranca, Lili. Bueno. Dice, Boz se casa con Ruth. Bien. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Maalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos,
testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. No sé si sigo, pero De ahí en adelante, la que quiera seguir. Gracias, Lili. bueno, de nada. Sigo. Sí. Los descendientes de Booz. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues el hijo de tu nuera que te ama y que ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminabad. Aminabad fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Amén. Amén. Bueno, vamos a recapitular un poquito. Hay muchas cosas que vamos a ver que les voy a dar por sabidas, ¿sí? Así no nos lleva mucho tiempo. Les voy a dar por sabidas porque ya la vimos en el capítulo 1, 2 y 3, ¿sí? Y están todas grabadas y entiendo que todas la vienen estudiando. Entonces, vamos a hacer un resumen general del libro de Ruth. Primer capítulo, vemos que es todo duelo y pérdida. Muerte, pérdida y duelo, ¿sí? Y como desolación total. El capítulo número 2, vemos como que hay una recapacitación de Noemí a volver a la tierra de Belén, y hay esta insistencia no, eso es en el capítulo 1. La recapacitación de Noemí de volver a la tierra de Belén, y Ruth queriéndola seguir. Capítulo 2, se vuelven a incorporar a la tierra de Belén, a la tribu de Judá, que son judíos, con una extranjera, una moabita. Pero hay mucho de esto de ver qué está pasando, ver quiénes son las personas que están, el encuentro de personas. Capítulo 3. Ya se entiende lo que había entre Booz y Noemí y se hace este plan, que Noemí lo dio medio retorcido el plan, pero que después Booz le dio una organización al plan y dice: yo voy a ir a la ciudad, y va a la ciudad. Y vemos que el capítulo 4 es que Booz está a la puerta de la ciudad. La puerta de las ciudades en la antigüedad eran donde se conocían las noticias, donde se juntaban las personas importantes y donde estaban ahí los ancianos. ¿Viste que dice de los ancianos? Que juntó a 10 ancianos y también llamó al otro que teóricamente lo tenía que redimir. ¿Por qué? Porque habíamos visto en Deuteronomio 25, 5 y al 10, de que si uno se moría y dejaba viuda a su mujer, era el hermano que le seguía la que lo tenía que tomar como esposa y darle herencia, el hijo, en nombre del muerto, ¿cierto? Bien. Entonces parecía de que entre los hermanos de Elimelech, ahora nos damos cuenta que son hermanos. Capaz que no sean hermanos de la misma madre, no se siente una relación de muy hermanos cercanos, ¿se dieron cuenta? Entre Elimelech, Boaz y este que está en el medio, que es el posible nuevo redentor, no hay como una relación de hermandad, no se tratan así, pero teóricamente son hermanos. Puede que sean hermanos de diferentes mujeres. Se dieron cuenta de que en la antigüedad un hombre tenía como 1, 2, 3 mujeres y varios hijos. Eran todos hermanos, pero puede que hayan sido. Es más, parece que Boaz tiene una edad que no era la de Elimelech, que tenía para ser padre de Ruth,
edad suficiente, pero es más viejo que Ruth, pero tal vez no tan viejo como Elimelech. Y entre Elimelech y Boaz hay alguien que está vivo y que por ley él tendría que ser el que redime a Ruth. ¿Se entiende esto? Y Boaz ya lo sabía antes de que Ruth lo fuera a visitar a su lugar en el campo donde estaba recogiendo cebada. ¿Se entiende esto? Entonces Boaz se presenta, se va a la puerta de la ciudad y junta a estos 10 ancianos con el otro redentor que estaba delante de él porque era más grande que él y le tocaba a él redimir y a él. Entonces vamos a volver a dónde existen todo esto en el Antiguo Testamento para entender de dónde está escrituralmente la Biblia basado en todo esto que ellos están practicando. Vamos a ir a Josué 24. Les voy a dar varios versículos hoy y no pretendo que uno los busque todos. Necesito que ustedes vayan buscando varios y me los vayan leyendo. Vamos a leer Josué capítulo 20, versículo 4. La que lo tenga, lo lee. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Bien, es una de las formas de resolver asuntos medios delicados. Por ejemplo, el contexto de Josué es de alguien que sin querer había matado a otro, entonces tenía que huir y tener refugio en una ciudad, ¿sí? Hasta que se resolviera el asunto de por qué había matado en realidad. Entonces los ancianos tenían que recibir, acogerlo, darle una vivienda y comida hasta que pudieran los ancianos resolver qué es lo que había pasado con esta persona que había matado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero para asuntos complejos así, era la puerta de la ciudad, iban a estar los ancianos ahí esperando. Esto mismo hizo Boaz. Fíjense de que Ruth 4 nos dice que son 10 ancianos los que junta Boaz. Más él, más el otro redentor que le tocaba por ley primeramente redimir a Noemí. Vamos a ver de que se cambia mucho. No redime a Ruth, redime a Noemí. ¿Se dieron cuenta? Y que allá por el final del capítulo, todas empiezan a decir, bendito sea este Redentor, porque ha redimido a Noemí, y ahora Noemí va a tener un hijo. No dicen Ruth va a tener un hijo, dicen Noemí va a tener un hijo. ¿Se dieron cuenta de eso cuando lo estaban leyendo? Es loco, ¿no? Es como que la salta de Ruth. Noemí la puso Ruth siempre, pero es una cuestión más bien cultural, lo vamos a ver. Fíjense que entonces son 10 testigos, los que terminan siendo los 10 ancianos testigos del trato que cierran, más Boaz con ese otro hermano que no le sabemos el nombre. Eso de una suma de 12, ¿no? ¿Vieron que en la Biblia los números estos se repiten? ¿Qué números se repiten? 7, los 7 días de la creación, 6 y el séptimo día de descanso. El número 3, 12. 12 tribus de Israel, 12 discípulos. Ojo, la que está empezando a leer la Biblia no es azaroso estas, digamos, cantidades. Dios funciona y va estructurando sus historias con estos números en particular. 12 como un mínimo de testigos. ¿Se dan cuenta? 12 tribus de Israel, 12 discípulos. 7 como los días de la creación, pero también 7 años de la humanidad, 7 días de la historia de la humanidad, haciendo que un día represente 1000 años. Entonces son 7000 años de historia de la humanidad. 3, cuando algo se presenta 3 veces, o se dice 3 veces, o se insista 3 veces. Por ejemplo, la única parte en la Biblia donde es santo, 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 lo vemos en Isaías y también lo vemos en Apocalipsis. Que se repita 3 veces una palabra es bastante como especial encontrar en la Biblia. Entonces, a las que están empezando a estudiar la Biblia, empiezan a estudiar por qué esos números son significativos en la estructura de cómo Dios quiso hacer entender esas cosas. Entonces vemos que hay un total de 12. 10 testigos más Boaz y el hermano, ¿sí? Vamos a volver al libro de Deuteronomio, capítulo 25. Habíamos leído el versículo 5 y 6,
para ver esto de que si había un hermano que se moría y dejaba viuda a su esposa, era el hermano que le seguía el que tenía que tomar de esposa a esa mujer viuda para darle descendencia al nombre del hermano muerto, ¿sí? Vamos a leer un poquito más, vamos a leer del versículo 5 al 10, para que entendamos un poquito lo que pasó en el capítulo 4 de Ruth. Entonces, Deuteronomio, capítulo 25, vamos a ir del versículo 5 al 10. La que lo tenga, lo lee. Lo voy a poner acá también en pantalla. Estoy haciendo ir y volver en la Biblia, ¿se dan cuenta? Eso está buenísimo, porque se empiezan a hacer duchas de abrir la Biblia. Ustedes la que empiezan a estudiar la Biblia saben más o menos dónde abrir la Biblia y les va a salir el libro, ¿cierto? Se empiezan a acostumbrar en la lectura. Bueno, no hagan lo que hacen los adolescentes de hoy, que como tienen la Biblia en el celular, no saben, si vos le das una Biblia, no sabe a dónde queda cada libro, ¿sí? Pues está bueno tener la Biblia así para que se sepan dónde queda cada libro. Sí. Bien, ¿qué lo tiene? Sí, lo tengo. Dale, María Paz. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel, se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Es muy cómico. Chicas, no lo habían leído antes con así. Es muy cómico. No, el escupitajo no está acá en la historia de Ruth. Pero ¿vieron cómo era? Es lo que hizo Boaz. Ahora, ¿vieron que ahí en Deuteronomio dice que es la mujer, la viuda, la que tiene que presentarse ante los ancianos? ¿Vieron que Ruth no está? ¿Por qué? Porque todavía Ruth, aun cuando ha hecho este voto con Noemí, de que tú, Dios, vas a ser mi Dios y yo voy a ser enterrada, todavía tenía la categoría de extranjera, de pobre viuda, o sea, tenía todas las categorías juntas, pero más que nada de extranjera. Entonces, como que no tenía leyes que la avalaran para ir a presentarse ante los ancianos. Es por eso que Boaz se entiende que le dice: déjame, yo me encargo, me voy a ir a la ciudad. Viste que puso todo en orden Boaz esa noche que Ruth se le presentó, se le acostó a los pies. Déjame, yo me encargo. Y hizo exactamente eso con su hermano mayor. Le dice: ¿querés redimir? Y fíjate, le pide que tiene que redimir, tiene que pagar una deuda, tiene que redimir las tierras de Noemí. No le está diciendo que se case con Ruth. Dice: ¿querés redimir las tierras de Noemí, la propiedad de Noemí? Y él le dice: sí. Y después Boaz le dice: pero fíjate, si querés redimir las tierras y la deuda y las propiedades de Noemí, tenés que también, viene junto con el gatito debajo del brazo, como dice, no, el pan debajo del brazo, dice, viene Ruth, la moabita, y ahí dice: ah, no, yo no lo voy a poder redimir, porque tengo miedo que le haga daño a mi heredad, o sea, que manche mi nombre, básicamente. ¿Lo pudieron ver a eso cuando lo leímos? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se sacó el zapato y se lo dio. No hice nada del escupitajo, no sé si para esa época ya se ahorraban el escupitajo, pero vieron que está escrito. Y la familia de ese en el medio y ahí en adelante iba a ser conocida como el hombre sin un calzado, o el hombre o la familia del hombre
O sea que no quiso cumplir con las leyes impuestas por Dios. No son leyes impuestas por Dios. Son leyes que recibió Moisés del mismo Dios en el monte Sinaí, de cómo el pueblo de Israel se tenía que comportar. ¿Se entiende esto? Lo hizo Boaz, no lo hizo Noemi, no lo hizo Ruth. ¿Por qué? Porque todavía era considerada la moabita. Se dieron cuenta de que era Ruth la moabita, no nos deja de hablar. Es más, hasta antes de que se case con Boaz sigue diciendo Ruth la moabita. Cuando se casa con Boaz es como dice, bueno, Ruth, tú no eres la moabita. ¿Se dieron cuenta cuando lo leyeron? Lo vamos después a leer todo junto de nuevo, así después terminamos de cerrar eso. No hay, entonces, le da el zapato, le dice, yo me lo quiero redimir. Entonces hay una gran analogía y es muy fuerte. Cuando en el versículo 6 al final dice, yo no lo puedo redimir. Y fíjense la palabra que se utiliza, redimir, de redención. ¿Les hace acordar la misma palabra que se utiliza para explicar lo que Jesús hizo con nosotros al presentarse a Él como sacrificio en la cruz? ¿Qué palabra se utiliza en las traducciones? Redención. Redención de pecados, es decir, pago de una deuda que no le correspondía a Él pagar, y el pago fue con su propia sangre y con su propia muerte. ¿Lo entienden eso? ¿O lo empezaron a entender eso? Capaz que te pasaste una vida conociendo de Jesús y no entendías realmente la importancia espiritual de lo que Jesús había hecho en la cruz. Es lo mismo que está tratando de hacer Boaz con Ruth y Noemi, que estaban desamparadas, extranjeras, pobres y viudas las dos. Es decir, que estaban literalmente eliminadas de la sociedad, del funcionamiento de la sociedad. Iban a ser desoladas, muertas en pobreza, no iban a poder nunca más estar en lo que decía Noemí con Ruth, en descanso, porque estaban liberadas a cualquier cosa. Básicamente esa era nuestra alma antes de poder aceptar a Jesús, y esto es por fe, es decir, por aceptación, y como eso te cambia, no es por obras. No importa lo bueno que te comportes, ¿eso significa que vas a salir y vas a empezar a hacer un montón de cosas malas porque ahora Jesús lo pagó por vos? No, porque dice que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Pero significa de que no importaba cuántas acciones o cuán bueno vos creías que fueras, Dios te considera todavía pecador, porque Dios no puede no ser justo. Él tiene que hacer justicia con las leyes espirituales que Él impuso. Y dice de que la paga del pecado es muerte. Y todas acá hemos pecado, todas acá hemos mentido alguna vez, hemos usado el nombre de Dios en vano, hemos envidiado, hemos codiciado, hemos hablado en la espalda de los otros, ¿o no? Y muchos lo seguimos haciendo. Ante los ojos de Dios, todos merecíamos la muerte. Y eso no se quita a través de buenas obras. No sé si alguna vez en alguna parte de tu vida entendiste que cuando pensabas en qué es lo que iba a pasar con vos después de morir, si alguna vez lo pensaste, si pensaste de que por ser bueno, teóricamente tenías el cielo ganado. Dios nos dice que no, que el único camino al Padre es Jesús, porque es a través de su sacrificio que somos justificadas, porque Él redime nuestra deuda. ¿Se entiende? ¿Se entiende la gran simbología que hay en el libro de Ruth con el futuro Mesías? Y fíjense, las traducciones en español no está, lo voy a hacer en las traducciones del hebreo y las traducciones del inglés, que están mejor plasmadas, con las bendiciones que una vez que queda embarazada Ruth y tiene su hijo, le dan. Y una vez que ya sabe que se va a casar Boaz con Ruth, las bendiciones que proclaman sobre ellos los ancianos y las bendiciones que las mujeres proclaman sobre el hijo de Noemí. Ni siquiera dice que es hijo de Ruth, que es hijo de Noemí. No sé si se dieron cuenta recién cuando estaban leyendo. Pero la bendición es que tu descendencia sea famosa, básicamente. Y acá dice de buen nombre. Pero cuando vos decís de buen nombre, no tiene el peso de la palabra que es en hebreo que dice ikra, como renombrada, reconocida. La traducción al inglés dice famosa, básicamente. Reconocida. Y vemos quién viene después en la descendencia de Ruth, de Boaz. David, como el bisnieto, el nieto. Y después de la descendencia de David viene Jesús.
sí que iba a ser famosa y reconocida su descendencia. Fíjate lo que no hizo el otro, el redentor, el anterior. Entonces, cuando vemos de que el redentor anterior, por la ley, por la Torá, la enseñanza, la instrucción de Dios, decide no redimir, vemos de que aun cuando sigamos las instrucciones de Dios, puede que no seamos redimidos. Esa es la analogía de por qué aparece este personaje en el medio, que no tiene ni nombre, es el hermano mayor o el hermano que está en el medio, que le tocaría la redención y que no la acepta. Entonces, no podemos ser redimidos por buenas obras o buenos actos. Nuestra alma solo puede ser. Denme un segundo que siento olor a quemado. De nuevo, dejo las cosas hirviendo un segundo. Se me había evaporado el agua de las zanahorias. Bien. Uy, hoy no, algo quemado, ahora me queda de olor a quemado todo acá adentro. Por las obras no podemos ser redimidas. Fíjense ahí Vamos a ver esto, entonces, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, Pablo y los demás escritores de las epístolas y los libros del Nuevo Testamento dejan bien en claro esto, mayormente Pablo. Cuando Jesús vino a la tierra, habló muchísimo sobre el reino de los cielos. Le dejó entender de que había una restitución de todos los derechos que teníamos en el jardín del Edén, ¿sí? Que seguíamos en este cuerpo mortal y de maldición, pero espiritualmente ahora tenemos todos los derechos que tenemos en el jardín del Edén y eso lo estamos estudiando en los encuentros de los días jueves. ¿Se entiende esto? Ahora, Pablo empieza a explicar algo que Jesús nos explicó, que es la salvación del alma. No para cuando estés vivo, la restitución de tu espíritu, sino qué va a pasar con tu alma después. Es un concepto que introduce Pablo y lo vamos a ver en las cartas. Todas las cartas paulinas hablan sobre esto, la redención de tu alma o la salvación en tu alma. Voy a necesitar varias buscando, ¿sí? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ahora otra quiero que busque. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ahora otra diferente, me faltan 3 versículos, 3 mujeres más. Romanos, capítulo 7, versículo del 1 al 4. Ahora otra, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Y el último versículo, Romanos, capítulo 8, versículo 3. La que tenga el primero, sea cual sea, empieza, abre el micrófono y empieza a hablar. ¿Puedes repetirlo, Noé, algunos, por favor? Gálatas, vayan anotando, Gálatas 2:16. Ese es el primero. El segundo, Gálatas 4:4. El tercero, Romanos 7, versículo 1 al 4. El cuarto, Romanos 6, versículo 14. Y el último, Romanos 8, versículo 3. Ya, leo Romanos 7, del 1 al 5, 4. al 4. Bien. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Amén. Amén. ¿Entendieron? Muchas veces en la carta de Romanos es bastante. Pablo es bien doctrinal como habla, pero dice esto: mientras estás en vida, la ley
te indica ciertas cosas que haces, ¿cierto? Estás sujeto a la ley. Pero una vez que moriste, ya no estás sujeto a la ley. Por ahí, y de este ejemplo de si una mujer está casada, se separa del esposo, teóricamente si se casa con otro está adulterando. Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Se considera así. Pero si se muere el esposo, se puede volver a casar porque cuando morís, ya no rige la ley para vos. Eso hasta el día de hoy. En el Código Penal no puede aplicar leyes a un muerto. Las leyes son para vivos, ¿cierto? Por eso él dice esa analogía y dice, ustedes están muertos juntamente con Cristo Jesús. Por eso la simbología del bautismo, el morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre espiritual. ¿Se entiende el ejemplo que está dando Pablo? Dice, así también vosotros, en el versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ya están muertos porque murieron con Jesús, entonces también murieron a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo que también murió, fue crucificado, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ya no para que ustedes sean de ustedes mismos, sino para que ustedes ahora sean de Jesús, el cual resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Se entiende por qué dice que una vez que muerta la persona no tiene aplicabilidad a la ley? Y es por eso que dice, ustedes murieron, ya no son ustedes. ¿Han escuchado el versículo de ese? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucificado la carne con todos sus deseos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la simbología de que cuando te bautizas, sepultas la vieja vida o el ADN pecador y revivís a la ciudadanía o el ADN espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, entonces ya no estás más atado a la ley. La ley no te podía redimir y salvar, pero Cristo con su muerte te redimió y te salvó, por eso ya no estás bajo la ley. ¿Sí? ¿Quién tiene otro de los versículos? ¿Alguno de todos los que mencioné? Romanos 8:3. Bien. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. ¿Lo Amén. sigo? No, ese solo. Bueno, ¿se dan cuenta la complejidad que tiene Pablo por escribir? Lo estoy tomando como referencia, pero bueno, vamos a llegar al momento que estudiemos las epístolas de Pablo. Sí, vamos a pasar primero por los evangelios y después el libro de Hechos. Pero les voy a leer en la versión internacional para ver si lo entienden un poquito más. Romanos 8:3, todo Romanos 8, todo el capítulo Romanos 8 es la declaración de la nueva vida en Jesús. Pero bueno, vamos a ver un solo versículo, el 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos, es decir, redimirnos, porque la carne anuló su poder, es decir, pecamos, entonces no podía redimirnos porque siempre caíamos en pecado. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, es decir, en forma humana, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Él no siendo pecador, se ofreció como si fuera pecador en pago de la deuda de muchos. Así condenó Dios el pecado en la carne. Todo está hablando de redención, de liberación, de comprar. Se ofreciera en sacrificio. Dios envió su propia vida semejante, liberarnos o redimirnos. Esa palabra, la original es redención. Otro versículo más. ¿Quién tiene alguno de los otros? Romanos 6:14 o Romanos 7, Gálatas 4:4. Romanos 6:14, Noé. Bueno. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Van teniendo un sentido más o menos de lo que estamos hablando? 6:14, se lo leo de otra versión. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el favor de Dios, eso lo venimos estudiando en las reuniones de los jueves, que no se puede ganar. Es algo que Dios da, es lo mismo que hizo con su Hijo, lo dio. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Entendían por qué Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando? ¿Sí?
¿Quién tiene Igual alguno no de está los tan otros? fácil, ¿no? ¿Ah? Igual no está tan fácil. Bien, saben, Pablo es muy complejo para escribir. Acuérdense que Pablo hablaba como 25 idiomas, era fariseo de la escuela de Gamliel, uno de los rabinos más renombrados de la época, era muy docto, entonces la forma en que escribía era muy compleja. Usaba ciertas estructuras de escritura. Vamos a ir primero por lo más fácil. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan la semana que viene y vamos a ver de qué va a estar un poquito más fácil de entenderlo, ¿sí? Que ir directamente a Romanos. ¿Alguien más? Gálatas 2, 16. Lo tengo, ¿no? Pero no sé si es una versión diferente de mi Biblia. A ver, lo A ver. leamos. Me dijiste 2:16, dijimos sí. Sí, Dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. exactamente. Es Ah, justamente lo que venimos leyendo. ¿Viste? Lo que les venía explicando. Por obras, por ser buenas o por tratar de seguir mandamientos, no somos justificados, no podemos llegar a la redención. La redención es un favor de Dios. Es lo mismo que hizo Boaz con Ruth. No le tocaba, pero él dijo, la redimo igual. Entonces viene de Dios, un favor de Dios. Por eso Dios dijo, es a través de mi hijo, es a través de la fe en mi hijo. Por eso ahí lo que acabas de leer dice, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados, es decir, para que nuestra deuda fuera pagada. Ya no sos culpable, ahora sos justo. ¿Se entiende esto? Porque dice justificado. Si tu deuda fue paga porque alguien vino y pagó, vos salís, no es que no hiciste, pero no tenés que pagar, entonces fuiste justificado. ¿Se entiende esto? Fuimos justificados por Cristo Jesús. Entonces, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. No por nuestras obras, sino por la fe en Él. Y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado, o será redimido, o será salvo. ¿Se entiende? Es lo que está haciendo Boaz con Ruth. Y el otro que tenía que redimirla dijo, no, no la voy a redimir. No la quiero redimir porque puede que manche mi heredad. Entonces, si hubiera sido por la ley, Ruth no hubiera podido salir de la situación en la que estaba. Tenía que parecer a alguien con el favor o con la gracia de Dios para actuar en favor de. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Cuando lo empiezan a entender más, empiezan a adorar, a amar a Jesús, porque empiezan a entender la profundidad de esta verdad y la restitución de todas las cosas que Él hizo al morir de la manera que murió. ¿Sí? Empiezan a entender por qué la enfermedad no tiene más lugar en tu vida. Empiezan a entender que la enfermedad no es propósito de Dios para tu vida. Entonces, si hay algún tipo de enfermedad, empezás a hablar con Dios y a entender qué es lo que pasó. Pero entendés que no es el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías 53 de aquel que iba a morir en lugar de los otros y que iba a ser el siervo sufriente que iba a dar su vida por los otros y que iba a ir al matadero como oveja al matadero? Que por sus llagas íbamos a hacer ¿qué? No íbamos a hacer, sino que fuimos ¿qué? Sanadas. Entonces una persona que acepta a Jesús ¿su condición de enfermedad puede ser modificada? Sí, porque acepta la verdad y con todo lo que Jesús ganó en la cruz, y eso es su salud. ¿Se entienden que la enfermedad viene como una consecuencia del pecado? ¿La destrucción de la salud viene como una consecuencia del pecado? Estamos en un cuerpo que venía de descendientes pecadores. Nosotras mismas hemos pecado. ¿Es la primera vez que les dijeron esto? ¿Sí? De a poquito, voy de a poquito, ¿sí? Bien.
¿Nos faltó alguno de todos los otros versículos? Gálatas 2:16, Gálatas 4:4, Romanos 7:11, Romanos 6:14, Romanos 8:3. Comprar y redimir, pagar la deuda y liberar, pagar la deuda y salvar, ¿sí? Ese concepto quedó. Cualquier cosa, lo que lo están viendo grabado, me dice ahí si nos falta algún versículo. Entonces, versículo 8 de Ruth 4. Entonces, el otro hermano, el hermano mayor, Faltó vamos a tener que Gálatas continuar, 4:4. Zoila. Vamos a tener que Listo. continuar. Si no, no. Bueno. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Bueno, léelo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien. Lo vamos a dejar ahí. No lo voy a expandir, si no, no me va a quedar tiempo, ¿sí? Versículo 8. ¿Qué es lo que dice de Ruth 4:8? Entonces, el hermano mayor que se tenía que haber redimidos le dijo a Boaz o a vos, comprala para vos, y se retiró de su opción de compra, ¿sí? Comprala para vos, redimila vos. ¿Bien? Vamos a ver cómo es que Jesús nos compró a nosotras. Comprala para vos. ¿Lo pueden ver? ¿Está en la traducción al español el comprala para vos? En Ruth 4. Alguien que me lea Ruth 4:8. Entonces el redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, compra tú la tierra. Bien, cómprala tú. Cómprala tú. Bien, cómprala tú. La redención venía con una compra, ¿sí? Con una puesta de dinero y comprar. La redención venía con una compra. Vamos a ver cómo Jesús nos compra en nosotras. Un montón de versículos acá. No vamos a leer todos, los voy a dejar, pero necesito que haya agilidad. Pongan sus Biblias en modo turbo. Primera de Corintios 6:20. Ahora, una más, diferente en el mismo libro. Primera de Corintios 7:23. Otra, Hechos 20:28. Otra, Tito 2:13. Otra, Colosenses 1:14. Y la última se las voy a leer yo porque es un montón. Hasta ahí alguien que lea algo, no va a poder leer todo porque se nos va a ir mucho el tiempo. Corintios 7:23. Venga. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Bien. Entonces le dice, ustedes ya son libres de la ley, pero también son libres del mundo, del comportamiento de estos tiempos. Ustedes fueron comprados con un precio muy alto, el precio de la vida y de la sangre del Hijo de Dios. Le dices, entonces no se amolden al mundo. Entonces Dios pagó un precio muy alto por ustedes, entonces no vuelvan al mundo a comportarse como si no conocieran de Jesús. ¿Se dan cuenta entonces? Porque algunas personas dicen, bueno, yo conozco de Jesús, Jesús me justifica, pero me doy todas las posibilidades de comportarme como se me cante, así no funciona. Porque Jesús pretende que seas comprado y estés muerto al viejo hombre y ahora seas resucitado el nuevo hombre. Por eso dice, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y ese nuevo hombre sea ciudadano del reino de los cielos, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Que vista las vestiduras de justicia, vestidos de Cristo Jesús. Sean embajadores del reino de los cielos. Sacerdotes y nación santa, separada para el oficio de Cristo Jesús. ¿Se entiende? Básicamente es renova tu mente para que no creas que lo que mereces es comportarte como todos los otros, sentirte como todos los otros, en depresión, andando buscando dinero porque crees que te falta, engañando a tu esposa porque ya el matrimonio ya no está bien, entonces ya no me contento con lo que hay en casa, entonces voy a buscar afuera, deshonrando esto, deshonrando lo otro, robando. Entonces, no te comportes como están comportando los otros. Se pagó un alto precio
para que vos seas transformado, redimido y hecho nuevo. ¿Sí? ¿Quién más? Corintios 6:20, ¿alguien tiene? 1 Corintios 6:20. Aquí lo tengo Debo, yo. la Debo lo tiene. Ok. Perdón, soy. No, tranquila, tranquila. Ahí está. Ahora está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Debo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Dice, ahora yo no soy tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, glorifica es decir que el peso de la gloria de Dios se puede hacer visible en cómo vivís. Y eso no se hace con un esfuerzo propio. El Espíritu Santo va trabajando en nosotras. Por eso las cosas, la forma de responder que tenemos antes, entonces nos respondemos de esa manera porque el Espíritu de Dios va trabajando en vos. Vas empezando, no respondes ni a las situaciones de tu vida de la misma manera. Empezás a responder con calma, porque hay algo que eso te mantiene en paz en tu mente y te da paciencia, y no solamente con las otras personas, sino con vos misma también. Entonces, tu mente se renueva, y ese es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Por eso los frutos del Espíritu son paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Eso ya lo teníamos que estudiar en algún momento. ¿Alguien más? Hechos 20:28 No, o Tito yo lo tengo Hechos 2:13. 20:28. Bien, léelo, Ash. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. En inglés dice que él la compró con su propia sangre. Ahí dice que él la ganó o que él la redimió con su propia sangre. Muchas gracias. Tito 2:13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. 2:13 dice eso. Tito 2:13. Sí, no, ahí dice eso. Ah, entonces yo debo haber anotado mal la cita. Aguardando la esperanza y eventual de la amistad gloriosa de nuestro Isabel. No, está bien la cita. Debe ser el 14. 14. Ah, sí, 13 y 14. Genial, gracias. Gracias, Asna. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es 12 y 13 y 14. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la palabra redimió? Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Colosenses 1:14. Sí, ese dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Gálatas, a esto lo leo yo. Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces vemos de que rompe algo, o sea, es maldito. Versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y está en el Antiguo Testamento. Entonces él se tomó nuestro lugar, que ya éramos malditos por nosotros haber infringido las leyes de la ley, o las reglas de la ley, y él se hizo maldición por nosotros, y voy del 23 al 24, casi al final del capítulo 3, dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, no por la ley, justificados por la fe. ¿Sí? Y hay más citas, pero lo vamos a dejar ahí. Pueden buscar también en Romanos 10:4, capítulo 10, versículo 4. Anótenlo para seguir haciendo la tarea. Además de estudiar el Salmo 5, así alguien me da una reseña del Salmo 5 para la clase que viene. Colosenses 2:13 y Efesios 1:13 y 14. Eso lo voy a dejar de tarea.
Entonces vemos que Boaz dice, yo la voy a comprar, ¿cierto? Y que tiene como testigos al otro hermano que no la decide comprar a Ruth y a los 10 testigos. Dice, testigos, en total eran 12 ellos. Se sienta y le dice, bueno, yo soy el que va a redimir. Dale María Paz. Yo soy el que va a redimir la tierra de Naomi o Noemí. Voy a poner Ruth 4 acá. Y se compromete a comprar. Fuimos comprados por precio de sangre. Ya no somos de nosotros, sino de Cristo. Fuimos comprados en la cruz y nuestra deuda fue pagada en la cruz. ¿Sí? Entonces, 4, versículos 9, 10 y 11. Cómprala tú, le dice el otro hermano, se quitó la sandalia, entonces Boaz proclamó ante los jefes y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que la he comprado a Noemí. No está hablando de Ruth, ¿no? He comprado la tierra de Noemí y toda la propiedad de Elimelech, que era el viudo, el muerto de Noemí, pero también de Quislión y Mahlón, que eran los 2 hijos de Noemí. También he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia y de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Y sigue, fíjense la bendición que le dan, y esto es lo que le estaba hablando recién. Los jefes y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos, y ahí le profieren una bendición. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Esa bendición sigue siendo hasta el día de hoy. A los niños, cuando haces las oraciones, le decís que sea como Efraín y Manasés. Y a las mujeres le decís que Dios te haga como Raquel y Lea. ¿Sí? Eso sigue siendo hasta el día de hoy bendiciones que en la comunidad judía se hacen sobre los niños. Sobre el niño se dice Efraín y Manasés, que fueron los 2 hijos de ¿quién? ¿Quién José. fueron Efraín y Manasés? De José, bien. Bien ahí, Anto. Ahí el ángulo. Fíjense qué diferencia, que lo hagan como Efraín y Manasés, que eran los 2 hijos de José. José llegó a ser un gran emperador en Egipto. Bueno, tienen toda una historia ahí. Pero no le dice como Abraham, Isaac y Jacob. Dice como Efraín y Manasés. Y fíjense que a este lado sí utiliza las matriarcas del pueblo de Israel de las 12 tribus, que no fueron solamente esas 2, sino que las 2 concubinas, una era Bilá y no me acuerdo el nombre de la otra. La concubina de Raquel era Bilá y la de Lea no me acuerdo, el que se acuerde me dice, eran 4 las madres de todas las 12 tribus de Israel, pero la bendición es Yisimech Adonai Ki Le Rachel Belea, que te haga Dios como Raquel y Lea. Le da la misma bendición. Que el Señor haga a la mujer que va a formar parte de tu hogar como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Y le dicen a Boaz que sea un nombre ilustre en Éfrata, en la región de Éfrata, que ya habíamos visto que Éfrata significaba el rebrote, brotar, y que adquieras renombre en Belén. Belén era casa de pan. Y que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares. Vamos a volver ahí, que ya lo vimos en otras clases, el hijo que Tamar dio a Judá. Vamos a quedarnos un poco ahí. ¿Se acuerdan la historia de Fares? Ya lo vimos en las clases anteriores. Vamos a volver a Génesis, capítulo 38, versículos del 6 al 9, es casi todo el capítulo de la historia. Voy a hacer el resumen, ¿sí? Pero lo van a leer completo ese capítulo, Génesis 38, del versículo 6 en adelante, casi hasta el final, está la historia. Hay mucha simbología en esa historia también. Y vemos que Fares está en la genealogía ¿de quién? De Boaz. ¿Sí? ¿Quién es Fares o Pérez? Era uno de los hijos gemelos de Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era la nuera de Judá, ¿sí? ¿Pero qué pasó? Tamar se casó con uno de los hijos de Judá, se murió, lo dio para que casarse con otro hijo
de Judá se murió. Y le tenía que dar un tercer hijo, Judá, a Tamar para casarse, para que diera descendencia y tuviera un hijo. Y le dijo Judá a Tamar, espera que crezca este otro hijo, que no me acuerdo el nombre, espera que crezca este otro hijo, y cuando crezca y tenga edad, te puede desposar y te puede dar un hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Judá? Nunca cumplió la promesa. Entonces Tamar, ¿qué es lo que hizo para cumplir la promesa? Se vistió de prostituta y como sabía que Judá era medio chancleta al aire, se hizo pasar por una prostituta y Judá termina embarazando a Tamar, su nuera. De esa relación, ¿se acuerdan de esto que lo hablamos? De esa relación vienen unos gemelos. Es más, Judá nunca se casa con Tamar. Dice que nunca más la conoció, es decir, no se casó. Pero le dio esos dos hijos y uno de ellos era Fares. ¿Se acuerdan el otro? Sara. Sare. Fares o Pérez y Saré. ¿Sí? Esos eran los gemelos. ¿Qué es lo que decía la ley con respecto a este tipo de relaciones incestuosas y los hijos de estas relaciones incestuosas? Que iban a ser considerados bastardos y que sus generaciones iban a estar maldecidas hasta la 10ª generación. ¿Cierto? Entonces, si vemos la genealogía desde Fares hasta el rey David, entre medio está Boaz también, ¿cierto? Hasta el rey David, ¿cuántas genealogías contamos? Lo vamos a leer ahora, en el versículo 18 hasta el 22. Alguien que me cuente las genealogías. Empieza con Fares, ¿cierto? Que era el hijo de Tamar y Judá. Cuenta la genealogía, dice, Fares engendró a Hezrón a Ram a Aminadab a Nashón, Nashón a Salmón, Salmón a Boaz a Obed a Yesé, y Yesé a David. ¿Eran 10? No. 10. En la 10ª generación es David. Y fíjense lo que hace Dios. Convierte un bastardo en un rey. Y el rey más renombrado y famoso en Israel. Tú le preguntas a cualquier persona de la comunidad judía, sea que no conoce nada de judaísmo, de Torá o de nada, y el más sabe, todos te van a decir como primera instancia el rey David. Todos conocen al rey David. Hasta los que no son de la comunidad judía conocen al rey David. No hay uno que no sepa la historia de David y Goliat en el mundo, ¿o no? ¿Cierto? ¿No los hizo famosos Dios? Todo el mundo los conoce. ¿Y esas no fueron las bendiciones que les proclamaron sobre la descendencia? Sí, era un rockstar. Sigue siendo un rockstar. Fíjate todos los salmos que escribió. Además de que era compositor y era músico. Dios esperó las 10 generaciones que él mismo había predicho en la Torá de que había que esperar para que ya no fuera maldita esa genealogía. ¿Se dan cuenta que tenemos un Dios justo? Que es un Dios misericordioso, pero no puede saltar las leyes espirituales que él ha establecido. Por eso tuvo que morir Jesús en la cruz. ¿Sí? No, los judíos mataron a Jesús. No, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿No dijo eso? Justamente para cuando alguien dijera, estos mataron a... No, él dice, nadie quita mi vida, yo la entrego. Nadie le quitó la vida, él la entregó. ¿Se entiende esto? Porque él mismo dijo. Yo elegí el nombre de mi hermano menor por David, se llama David, y mi hermano es músico. ¡Es genial! ¡Es genial! Es genial. Los nombres cargan mucho de esa determinación. Versículo 14 de Ruth 4. Versículo 13. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. ¿Sí? Y fíjense lo que viene ahora. Ya no dice Ruth la Moabita. ¿Se dieron cuenta que la primera vez que leen el nombre de Ruth sin que tengan la Moabita al lado? Era Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Nos había quedado re claro. Seguían diciendo en el libro de Ruth que era la Moabita. Se casó con Boaz y se redimió. ¿Se entiende? Ya no estaba condenada a ser la extranjera, a ser la pobre, a ser la relegada, a serla. Fue redimida. Entonces ya no aparece la Moabita al lado del nombre de ella. Boaz se casó con Ruth y se casó con ella, se unieron y el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Fíjense el versículo 14. Ahí desaparece Ruth y dice, las mujeres decían a Noemí,
alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor. Boaz te compró, se casó con Ruth, pero compró tu deuda, tu tierra. Alabado sea el Señor que no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre o que sea famoso en Israel. Esa es la traducción original del hebreo. Este niño renovará tu vida. A Noemí le están diciendo, no a Ruth, le estaban diciendo a Noemí, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Y fíjense esto, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. ¿Saben lo que dice el original? ¿Saben lo que dice el original? Que le dio de mamar. Ops, ahí se nos hace los cables a todas. Es loquísimo, da hasta como un cosito de... No quería saberlo, ¿viste? Vamos a ver en hebreo. No quería saberlo, pero le da de mamar. Se comporta como una madre de ese hijo. Darle de mamar a un bebé es como comportarse como una madre, ¿o no? Existía esa costumbre en tiempos antiguos, no sé si Lili recuerdas de tus abuelas o de tu mamá que tenían esas costumbres en tiempos más antiguos, que si una mujer tenía varios hijos y no podía llegar a amamantar a varios, tenía sus sirvientas y sus sirvientas amamantaban a los hijos por eso. ¿Sabían eso? No era incomún, pero el original dice que le dio de mamar. En las versiones en español no aparece eso, ¿cierto? No. Dice que lo cuidó como un hijo, dice una de las versiones. Sí, acá dice que lo puso en su regazo y fue su haya, Haya, bien. ¿Qué es una haya? pero haya sin H. Sí, Y un fruto es. vamos a buscarla. Puede ser. Es una niñera institutriz o la persona encargada de la casa de cuidado y la educación de los niños. Entre a menudo se confunde con la palabra o haya. Sí, es una institutriz. Vamos a buscar. Ahora, teóricamente, Y bueno, sería un poco eso, ¿no? Como una madre de leche, porque antes a veces le decían eso, ¿no? madre de leche, sí. Vamos a buscarlo en el original del hebreo. Tengo entendido que en el original del hebreo es que le dio de mamar. Vamos a verlo. Denme un segundo. ¿Son como nodrizas? Nodriza, sí. Con nuestra mente más moderna da como un poquito de ¡ih! ¿O no les pasa? Es decir, y Ruth y Noemí era vieja, ¿no? Claro. Entonces, las mujeres la alaban a Noemí como eso, si eso hubiera sido redimida y como si ella hubiera tenido un hijo. ¿Vieron la forma en que les dan las bendiciones a las mujeres? Como si ella hubiera tenido el hijo. A ver, vamos a ver. En Israel, el versículo 16. Déjenme verlo. Lo Menet. Sí, como una nodriza, la Omenet. Una nodriza. Vamos a ver si eso significa de que le da de mamar. Porque en la traducción en inglés, en la King James dice que le dio de mamar. Sí, significa eso. ¿En alguna parte de la Biblia habla por qué Ruth no lo tiene? Porque no especifica eso, por qué no lo cuida ella. Pero eso lo ves por contexto histórico de costumbres de la época. Estaban en la época de jueces, es decir, de que estaba instalada la ley de Israel y las costumbres que tenía el pueblo de Israel entonces, ¿sí? Era costumbre hacer eso. Lo que yo creo que están queriendo hacer es que realmente ese hijo pareciera hijo de Noemí y no de Ruth. ¿Se entiende? Porque Ruth no dejaba de ser extranjera. Por eso el otro redimidor no quería redimirla. No vaya a ser que manche mi heredad. ¿Sí? De alguna u otra forma es hijo de Ruth
Pero Ruth desaparece del plano y ahora es hijo de Noemí. Y la que los alaba le dice, te ha dado en tu vejez. Vamos a verlo, lo voy a leer en español. Dice, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez. A Noemí están hablando las mujeres, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Lo tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo, lo de mamar, y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. ¿Cierto? Es como confuso, ¿no? Sí. Lo que yo entiendo es de que, por esto de que el que te redime tiene un hijo y lo hace en memoria del muerto, pero acá no lo están haciendo en memoria del muerto. Es como que el hijo está reemplazando también a Elimelech, no al esposo Mahlón de Ruth. Si no hubiera sido Ruth tuvo un hijo y Noemí ha tenido un nieto, ¿cierto? Pero acá dice Noemí ha tenido un hijo. No es, Sí, no, pero yo antes había escuchado era que, digamos, el nieto era el que heredaba todo, heredaba las tierras. me lo vas a tener que Entonces, buscar con una justificación bíblica de eso que me estás diciendo para que lo podamos llevar a... bueno, Pero pero sí, antes esto lo de había que, escuchado así. por ejemplo, Jesús, hijo de David, ¿Jesús era hijo de David? No, venía de la genealogía de David, se puede considerar como eso. A Noemí ha tenido un hijo, ¿cierto? Porque viene, es la genealogía ahora de Noemí. No va a quedar ahí la genealogía de ella, ahora sí va a tener heredad. Se puede entender así, pero vemos que no, porque Noemí se comporta más o menos como una madre también, una nodriza. ¿Cómo es en hebreo? La omenet. Alguien que, además, entonces, bien, lo dejo para que, y los que lo estén viendo grabado pongan ahí algunas referencias. Da para buscar muchísima más información. Todo el libro de Ruth, que nos llevó un mes estudiarlo, está lleno de información. ¿Se dieron cuenta? No sé si habían leído el libro de Ruth antes así. Yo la primera vez que me dedico a escribir todo, entonces también estuvo bueno para mí, porque me dio una estructura del libro en general y ya lo tengo todo escrito. Bien, versículo 14, versículo 17, y Noemí ha tenido un hijo. 17, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron de nombre Obed. Este fue el padre de Isaí o Yesé, que era el padre de David. Y ahí está el linaje a partir del versículo 18. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed de Isaí, Isaí el padre de David. Son 10 generaciones, desde Fares o Pérez, que es un bastardo, hasta David, que se termina convirtiendo en un rey famoso, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Es recordado hasta el día de hoy, está en la Biblia. Quien no conoce al rey David es como bastante... la historia de Goliat, David y Goliat, creo que todos los nenes lo deben conocer de alguna u otra forma. Libros de colorear está la historia de David y Goliat. O David como pastor de ovejas, o David tocando el arpa. David es muy conocido, ¿sí? Y de ahí viene el hombre más famoso de la tierra, que fue nuestro Salvador Jesús, de esa misma genealogía. Son las bendiciones que profirieron sobre Boaz y que profirieron sobre Naomi con su nuevo hijo, se cumplieron. Este ha sido el final de todo el libro de Ruth, capítulo 1, 2, 3 y 4. Queda todo grabado, búsquenlo en la lista de reproducción de estudios bíblicos. Me parece que voy a tener que separar los estudios bíblicos por libro. Vamos a tener todo el estudio de todo el Evangelio de Juan. Nos va a llevar unos 4 meses. ¿Lo quieren estudiar así de extenso, Juan? Sí, vale la pena, ¿no? Si no, vamos a hacer estudios como todo. Ay, 1 o 2 clases y pasamos por alto. Lo leemos todo y vamos versículo por versículo, nos va a llevar unos 4 meses. Pero lo estudiamos, nos metemos con el Evangelio de Juan a fondo y hacemos 4 meses de estudio del Evangelio de Juan, ¿les parece? Sí, 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 sí. Bueno, 4 meses del Evangelio de Juan. Pues si no, vamos a hacer... Yo he hecho estudios bíblicos, chicos, en un instituto y todo, y son
tocarlo por encima del libro y pasar al siguiente. Y no, yo quiero estudiarlo así como estudiamos a Ruth, a Juan. ¿Sí? Por lo menos unas citas bíblicas de Juan 3:16, todos lo van a saber. Todo el mundo sabe Juan 3:16 de memoria. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo conoce esa cita y usted también lo van a terminar aprendiendo de memoria. Por lo menos 1, 2, 3 versículos de Juan te los va a aprender de memoria. ¿Sí? Voy a cortar la grabación y vamos a hacer una pequeña oración, así